Palabra del Señor. Damos gracias al Señor. Aquí estamos una vez más para poder compartir la palabra del Señor. Mira, esta palabra se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 3. Segunda de Reyes, capítulo 12, del 1 al 3. Cuenta la historia de un rey, y este rey, quiero resaltar algunos aspectos que encontramos en este rey. Vamos a la palabra entonces. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 3. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Quiero resaltar algunas cosas que son importantes, considero yo, para poder entender un poco este pasaje. Son dos cosas. Una de ellas es que Joab era de corta edad cuando comenzó a reinar. Lo segundo es que habla de un reinado de 40 años, que fue un reinado bastante largo, y este reinado fue un reinado próspero. Pero no, sin embargo, en los últimos periodos de su reinado sucedió algo. Y aquí en el versículo 2 dice, y Joab hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Entonces, lo importante que era este sacerdote en la vida de Joás. Y aquí donde yo me quiero detener. Tomé algunos apuntes y es la importancia de la influencia sobre otros. Nosotros como hijos de Dios podemos influenciar correcta o incorrectamente. Y lo vamos a ver en este caso. En este caso, en el relato ya leído, dice que Joab hizo lo recto delante de los ojos del Señor mientras este sacerdote lo dirigía. En otras palabras, pudiéramos decir, ¿verdad?, que el rey Joab hacía lo recto mientras el sacerdote pudiera estar influenciando en él. En tanto que él, ¿verdad?, comenzó a hacer caso al consejo de este sacerdote, su reinado fue bendecido, su reinado fue próspero e hizo reformas. Pero todas estas reformas que logró realizar, en todas ellas no cumplió la totalidad, porque aún los lugares altos. En el versículo 3 del mismo capítulo dice, con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Es decir, si nosotros seguimos leyendo, o si tú sigues leyendo la historia, Joás comenzó a hacer algunas reformas para reconstruir el templo, para comenzar a bendecir y adorar al Señor. En esto tenía que ver el sacerdote. Esto tenía que ver que el sacerdote influenciaba en la vida de Joab para hacer lo correcto y lo recto delante de Dios. Tú y yo podemos tener aquel hombre o aquella mujer que nos pudiera estar influenciando en lo correcto, o nosotros pudiéramos estar influenciando en otro. Por eso la importancia de nuestras palabras, la importancia de cómo nosotros influenciamos, la importancia de qué manera lo hacemos. Tú y yo somos influencia. El pueblo de Dios es influencia para otros. El pueblo de Dios puede hacer, ¿verdad?, que algunos o todos o aquellos que se acercan puedan creer y tener la fe que tú y yo tenemos. Lo importante, así como este sacerdote hizo que Joás caminara en su reinado delante del Señor, pero le fue fiel hasta que él falleció. En Segunda de Crónica capítulo 24, versículo 17,
Mire lo que dice este versículo. Versículo 17. Muerto el sacerdote, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó. En el verso 18 está la clave, porque ellos ya no estaban siendo buena influencia como lo fue el sacerdote. Pero lo lamentable es que Joás los escuchó y se olvidó de todo lo próspero y de todo lo bendecido que había sido por solo escuchar el consejo de aquellos que tenían la palabra, como lo era el sacerdote. De poder acercarse a Jehová, de poder llevarlo a la adoración, de poder llevarlo a la restitución, de poder llevarlo a poder cumplir los mandatos y la palabra. Pero este sacerdote falleció. Y al momento de que este sacerdote falleció, vinieron entonces los principales, otros, que quizás podrían haber continuado, quizás podrían haber dicho, oye, ¿sabes qué? Nos está yendo tan bien, mantengámonos en esta posición, sigamos haciendo lo que este sacerdote aconsejaba a nuestro rey, pero hicieron lo contrario. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Tenía Joás un sacerdote que lo influenciaba para bien, para adorar y bendecir al Señor. Pero también vinieron unos cuando este hombre ya no estaba, pero lo influenciaron para mal. Y es ahí donde la ira de Dios vino sobre Joás, sobre este pueblo, sobre este reinado, sencillamente porque aquellos que se allegaron al rey lo comenzaron a influenciar de una manera equivocada. Nosotros podemos influenciar a otros. Al igual que este sacerdote influenció a este rey, nosotros hoy en este tiempo podemos estar influenciando a aquellos que lo requieren y a aquellos que lo necesitan. Lo podemos influenciar con un acercamiento al Señor, con una voz de esperanza, con una voz de decir que Dios es el que tiene todo gobierno y todo control, y sin Él nada puede ser. Nosotros hoy podemos ser aquellos que podamos estar influenciando, que podemos estar influenciando a otros. Tú y yo podemos ser ese sacerdote. Tú y yo podemos ser aquel que pueda estar generando influencia. Ahora bien, tú y yo podemos también estar rodeados de gente. Podemos estar escuchando miles de cosas. Hoy día que tenemos tiempo en nuestras casas, podemos estar escuchando miles de situaciones o cosas, ya sea por las redes sociales, la televisión, cual sea. Lo importante es cuánto esto te está influenciando de una manera positiva en tu vida. Cuánto de todo lo que hoy tú escuchas te está llevando a acercarte, a mantenerte firme en el conocimiento del Señor. ¿Cuánto de esto está generando una influencia constante y continua de servir al Señor? Porque lo podemos estar escuchando, podemos oír a otros, pero el tema está en que no caigamos como cayó este rey Joás. Porque de lo contrario, entonces comenzaremos a deslizarnos y nos comenzaremos a desviar del buen propósito y la buena voluntad que el Señor tiene. Debemos tener cuidado lo que oímos. Debemos tener cuidado quién son nuestras personas que influyen en nuestras vidas. Debemos evaluar, debemos oír, debemos saber escuchar aquellas cosas que nos puedan acercar más al Señor. Pero lo que sucedió posteriormente es que
Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaída. El Espíritu vino sobre el hijo de este sacerdote. Es decir, no solamente este hombre había influenciado al rey, sino que además su hijo también estaba caminando por el mismo camino de su padre. Siempre el Señor nos va a levantar a alguien a quien debemos oír para escuchar, para atender este consejo de mantenernos firmes delante del Señor. Una de las cosas que no pudo hacer Joás es derribar los altares, aunque hizo reformas, pero estas no cubrieron en la totalidad, porque aún los lugares altos se mantuvieron. No podemos dejar nada ajeno. Todo debemos entregarlo al Señor. Y cuando digo todo, no estoy hablando de nuestra vida material. Lo que yo estoy hablando es nuestra vida completa, integral, nuestro cuerpo, alma y espíritu. Todo le pertenece al Señor, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Todo lo que nosotros hoy podamos hacer debe ser en la voluntad y en la dirección del Señor. Porque así como escuchamos a otros, otros también nos escuchan a nosotros. Así como otros influencian en nuestra vida, nosotros también influenciamos en otros. Lo importante de mantenernos entonces firmes, lo importante de mantenernos en esta seguridad y en esta convicción absoluta de que el Señor está con nosotros. Lo importante de mantenernos con la convicción de que Dios está de nuestro lado. 40 años fueron hartos, pero pudiera haber sido aún mejor si no hubiesen escuchado el consejo de estos hombres. Vinieron los principales de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y cuando los oyó, comenzó a desamparar la casa de Jehová. Comenzaron a decirle otras cosas, comenzaron a aconsejarle de otra forma. Y les envió profetas para que los volviese a Jehová, los cuales los amonestaron, mas ellos no los escucharon. Cuidémonos hoy de mantenernos firmes. El transcurso del tiempo avanza, nos vemos enfrentados a distintas cosas. Pero ¿sabe qué? Escuchemos a aquellos que nos llevan o nos impulsan a mantenernos firmes en nuestra seguridad y en nuestra convicción. Mantengámonos firmes en lo que hemos creído. Mantengámonos firmes en lo que hemos creído. Que Dios bendiga tu vida. Que el Dios de paz traiga aún mayor bendición. Tú y yo necesitamos saber escuchar a quienes nos conducen al mejor camino. Jesús le dijo a sus discípulos cuando los discípulos, ¿verdad?, habían considerado que el mensaje estaba muy fuerte. Jesús le dice, ¿y ustedes? Sin embargo, Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Antes de terminar, quiero decirte que lo único que nosotros necesitamos es mantenernos firmes. Firme en aquellos que nos están impulsando hacia adelante. Firme en oír a aquellos que generan el único camino que es servir y adorar al Señor. Y desechemos, como el apóstol Pablo dice, desechemos toda fábula y todo cuento. Mantengámonos firmes en lo que hemos creído. Y si hemos de escuchar a alguien, que este alguien sea aquel que nos conduce y nos mantiene
en el camino del Señor. Porque así como escuchas esto también, de la misma forma, tú vas a influenciar a otros. Mientras viva, mientras la iglesia se mantenga, mientras la iglesia esté firme, será fuente de influencia para todos aquellos que lo necesitan. Nosotros somos, no se olviden, nosotros somos los sacerdotes. Somos ese pueblo que tenemos que influenciar a otros, pero lo tenemos que llevar no para ganancia propia, sino para el beneficio de la obra y del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la paz del Señor sea contigo. Dios te bendiga, Dios te fortalezca. No dejes de oír la palabra del Señor. Te bendigo.